Adelante, pasa. Bienvenido una vez más a tu espacio. Yo soy Lex y esta ocasión te traigo una compilación de relatos de carretera que no te dejarán cerrar los ojos esta noche. Prepara palomitas o los snacks y bebida de tu preferencia. Ponte cómodo, apaga las luces y comenzamos. La carretera fantasma de Paiporta. Paiporta es un municipio de la Comunidad Valenciana en la comarca de la Huerta Sur de España. Se cuenta que en una carretera del término municipal de Paiporta ocurren sucesos sobrenaturales y que ya son más de 10 personas las que han encontrado su trágico desenlace allí. Extrañamente, nadie nunca supo la razón exacta de esos accidentes. De hecho, nadie se había percatado de los hechos hasta que el testimonio del señor Ruiz salió a la luz. Él narra un suceso impactante que causó gran conmoción en esos días y gracias a ello se inició una investigación sobre dichos sucesos que hasta el día de hoy siguen siendo catalogados como eventos misteriosos. Los hechos se remontan a unos cuantos años atrás en los que el señor Ruiz, vecino de la zona y residente en una urbanización de chalets de la misma, conducía de regreso a casa sobre esta carretera, la cual él conoce a la perfección. Ese día especialmente reinaba una niebla muy espesa y poco propia de aquella zona, por lo que conducía con precaución y a una velocidad moderada. Debido a la escasa visibilidad, tuvo que frenar bruscamente y de un momento a otro apareció ante él un cruce en la carretera, uno que jamás había visto en los más de 10 años que llevaba viviendo allí. Cabe señalar que él además circulaba por esa carretera como mínimo 3 veces al día. Luego de lo sucedido, continuó su camino a casa totalmente extrañado, dudando sobre si lo que había visto era real o no, aunque prácticamente seguro de haber visto ahí un camino que desconocía. Al día siguiente, volvió por el mismo camino de siempre para ir a trabajar, y al pasar por el punto en discordia, se dio cuenta de que allí lo único que había era una pendiente de 4 metros de caída. El suceso lo había dejado tan confundido que lo comentó con algunos de sus compañeros al llegar al trabajo. Todos ellos rieron, excepto uno que se puso pálido al instante, ya que había escuchado hablar sobre la historia de un misterioso camino que aparecía en la carretera súbitamente durante una noche de niebla densa, pero nunca la creyó, sino hasta ese día, ya que alguien que conocía había visto el camino y había sobrevivido para contarlo. Si no hubiese conocido la carretera y hubiese tomado ese misterioso camino que se cruzó en su trayectoria, el señor Ruiz se habría despeñado y habría sufrido un accidente que podría haber acabado con su vida. La niña de Valparaíso, Cáceres. Un suceso fatal ocurrido en el siglo XIX da origen a esta historia, en la que una niña volvía con su familia de hacer la primera comunión cuando tuvo un lamentable trágico final en circunstancias extrañas, tras caer aparentemente del carruaje en el que viajaba. Al parecer, cuando el carruaje pasaba por la aldea abandonada de Valparaíso, una manada de lobos salvajes y serpientes asustaron a los caballos que salieron a galope. Para cuando regresaron al lugar de los hechos en busca de la niña, ésta había desaparecido. Este suceso volvió a repetirse de nuevo en los años 50, convirtiéndolo en una leyenda maldita. Muchos de los habitantes de pueblos cercanos que circulan por la carretera que une Peraleda de la Mata con Trobiscoso en Cáceres
testifican que en noches cerradas se aparece una niña vestida de primera comunión, con un rosario en la mano a un lado de la calzada. La niña al vernos se nos queda mirando sin ninguna expresión facial y al poco tiempo se desvanece, como si fuera una alucinación de nuestra mente. Aunque los vecinos no quieren hablar de las apariciones, nadie niega de su existencia e incluso hay una pequeña minoría que asegura que la ha visto. Varias personas han contemplado la aparición de una pequeña de aspecto fantasmal en un tramo de la carretera que conduce a Valparaíso. Uno de los testigos incluso intentó intercambiar unas palabras con esta, que en ese momento se desmaterializó ante sus ojos. La salida 174 de la autovía de Extremadura conduce a Valparaíso, una localidad cacereña que antaño gozó de gran relevancia, pero que hoy en día es solo un vano recuerdo, una de tantas poblaciones abandonadas de la geografía española. Muy cerca de Valparaíso reside el protagonista de esta historia, Gorgonio Fernández Naranjo, quien por 3 veces se topó con lo insólito en las inmediaciones del pueblo fantasma. Hombre de fe, profundamente católico, colabora con numerosas instituciones solidarias y se gana la vida como empleado de la central nuclear de Almaraz Trillo. Una tarde de mayo, no recuerda bien si del año 1992 o 1993, regresaba en su automóvil a Navalmoral de la Mata, población donde reside. Iba en dirección a la autovía de Extremadura cuando a la altura en la que la vía se cruza con otra, observó la imagen de una niña vestida de comunión que permanecía quieta junto al camino, a unos 50 metros de su posición. El técnico de Almaraz, extrañado, se preguntó qué hacía allí una chiquilla sola a esas horas, pues pronto empezaría a anochecer. Conforme se aproximó con su automóvil, Gorgonio pudo confirmar lo que desde el primer momento le había parecido. La niña iba vestida con un traje de comunión. Inmediatamente, la lógica trató de poner las cosas en su sitio y pensó que más adelante en la vereda hallaría a los padres de la niña. Gorgonio siguió el trayecto hasta llegar a su domicilio, momento en el que cayó en cuenta de que, tras el encuentro con la pequeña, no había visto a nadie más en el camino de Valparaíso, pero le intrigó aún más un detalle que recordó en ese preciso instante. Los ropajes de comunión de la chiquilla parecían de otro tiempo. Aquello le hizo sospechar que su experiencia nada había tenido de normal. Justo un año después, nuevamente se toparía con lo insólito. También por la tarde, Gorgonio regresaba a su domicilio, cuando de repente aquella extraña figura apareció ante sus ojos. Entonces le vinieron a la mente los comentarios de algunos vecinos. Al parecer, no había sido el único testigo y en el pueblo algunos hablaban claramente de la niña fantasma. Sin embargo, la imagen que tenía delante no se mostraba evanescente ni vaporosa, al contrario, parecía tan física como el resto del escenario que la circundaba. Por supuesto, en esta ocasión se fijó mucho mejor. El testigo de las apariciones describió la figura como la de una niña de 8 o 9 años de cara redondeada, con un gorrito antiguo, vestido de comunión blanco también antiguo, guantes blancos, un rosario y un librito cerrado de pasta de nácar en la mano derecha. Tras rebasarla con el coche, Gorgonio quiso averiguar más cosas sobre ella y decidió dar la vuelta, pero la niña había desaparecido. En Peraleda de la Mata cuentan algunos vecinos que en los años 50
hubo un accidente de tráfico en el que una niña que iba a hacer la comunión a Peraleda de la Mata y venía de un pueblo de al lado, tuvo un trágico accidente y dejó este mundo al instante. La tercera vez que Gorgonio se encontró con ella, habían pasado unos 3 años desde la segunda vez que la había visto. El testigo en esta ocasión bajó la ventanilla del coche y directamente le preguntó: ¿estás perdida? ¿Te pasa algo? Entonces la niña salió corriendo y el asombrado testigo, bajándose del vehículo, se echó a correr detrás de ella. Al doblar en el camino, pudo verla a unos 30 metros de él, cuando de repente ésta desapareció ante su atónita mirada. Hay una leyenda de finales del siglo XIX en la que se habla de un accidente en esa misma zona, pero con caballerías y carruajes. Al parecer, una familia venía de celebrar una comunión cuando fueron atacados por unos chacales o lobos. El ataque hizo que la pequeña se cayera del caballo y los padres no se dieran cuenta hasta mucho más tarde. Curiosamente, todas las apariciones de la niña de las que fue testigo Gorgonio Fernández fueron en el mes de mayo, mes de las comuniones. Sin duda, un caso inquietante y escalofriante. La misteriosa mujer. Un crucero que unía las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo en México fue sumamente peligroso durante muchos años. En los años 30 estaba muy presente la carretera que unía las 3 ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo. Se trataba de una de las rutas más temidas por ser muy transitada y por lo tanto peligrosa. Es a la altura del 1140 que toma ese nombre debido a que desde este punto son 1140 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, y es donde se registran mayormente accidentes. No pasó tiempo para que comenzara a correr un fuerte rumor de que en este kilómetro se aparecía un fantasma de una joven mujer de larga cabellera castaña, un rostro pálido y un vestido blanco que le llegaba hasta los pies. Se dice que cuando se aparece a veces flota de un lado a otro, aunque también se llega a parar a la orilla del camino haciendo señales a los automovilistas pidiendo que la lleven con dirección a Torreón. Según cuentan, han sido diversos los accidentes que se dieron en el kilómetro 1140, pero 2 de ellos conmocionaron a la población de la región. El primero se dio un sábado por la noche del año 1937. Luego de una fiesta en el antiguo club campestre de la ciudad, una familia que regresaba hacia el municipio de Torreón chocó el vehículo en el que viajaban contra un tren, provocando un horripilante final para todos. Otro de los accidentes fue el de una señorita de origen judío, conocida en los diversos círculos sociales de la ciudad al ser dueña de una cuantiosa fortuna. Al pasar de los años, se dice que continuaron los accidentes en este punto. Uno de ellos fue el de un taxista que iba rumbo a su centro de trabajo. Fue pasada la medianoche que al circular por el desnivel 1140, exactamente por el punto más bajo del túnel, logró ver a la jovencita a pie de carretera haciéndole señas. El taxista se negó a recogerla, objetando que podría ser peligroso. Sin embargo, minutos después logró verla por el espejo retrovisor, sentada en la parte trasera de su unidad, es decir, el fantasma de la mujer, aún sin hacerle la parada, entró a su taxi, dejándolo atónito y con un susto enorme, lo que causó que casi perdiera el control del automóvil. Sin embargo, logró reponerse y al volver a ver por el retrovisor, se dio cuenta que la mujer ya no estaba.
Ante la gran cantidad de percances registrados en este kilómetro, las autoridades tomaron la decisión de construir un paso a desnivel. Pero a pesar de que se cambió la infraestructura de esta zona, se dice que todavía es posible ver a la joven haciendo la señal de alto a los automovilistas que se atreven a transitar por ese bulevar durante la madrugada. La fantasma de Saltillo. ¿Has escuchado hablar de ella? Enseguida te contaré los detalles de esta historia que ha dejado a decenas de testigos estremecidos. La leyenda relata la aparición de una misteriosa mujer en la carretera que conecta Monterrey con Saltillo en el estado de Coahuila. Muchos conductores, especialmente traileros, aseguran haber sido testigos de su presencia. La mujer viste ropas blancas y camina por una brecha en dirección al rancho de sus padres. Según los relatos de los choferes, al descender por las pendientes de la carretera, suelen reducir la velocidad. En ese momento, la mujer se acerca y solicita que la lleven a su casa, un pequeño rancho que solo se divisa a través de una luz tenue. Sorprendentemente, cuando los conductores regresan por esa zona y se acercan al rancho para preguntar por la mujer, un hombre sale al encuentro y les revela que se trata de su hija, quien ya no se encuentra entre nosotros hace años. Al parecer, ella fue atropellada en la carretera y nunca llegó a su destino final. Hay quienes aseguran que la aparición ocurre cerca del pueblo Casablanca, y no solo a los traileros, sino también a otras personas que viajan solas en sus vehículos. Uno de los testimonios más impactantes es el de un hombre que se detuvo a un lado de la carretera para ir al baño. De repente, una mujer ya estaba sentada en el asiento del copiloto de su camioneta. Sin decir más que llevan a Saltillo. La mujer mantenía su mirada fija al frente sin hacer contacto visual con el conductor. Después de varios kilómetros, la mujer solicitó al hombre que la dejara en medio de la carretera, desapareciendo sin dejar rastro. El hombre la siguió corriendo hacia el monte, pero al avanzar unos metros, ella ya no estaba. Solo encontró un panteón en el lugar. Con el susto en el cuerpo, el hombre regresó a su camioneta y desde entonces ha evitado detenerse en esa carretera. Hay numerosos relatos similares de personas que aseguran haber presenciado la aparición repentina de esta mujer, quien se materializa en el asiento del copiloto sin previo aviso. Esta leyenda de terror sigue causando temor entre los conductores que transitan por la carretera de Saltillo en Coahuila, y aunque algunos dudan de su veracidad, los testimonios de aquellos que han vivido experiencias aterradoras sugieren que esta historia puede ser mucho más que una simple leyenda. Verónica, una novia que muy pronto contraría nupcias con su prometido de nombre Fernando, decidió quedarse de visita con su tía pocos días antes del tan esperado evento, ya que luego acudiría directamente desde allí con su familiar a la celebración de su boda. Cuando el día llegó, Verónica lucía radiante en su vestido de novia. Ambas salieron de casa de su tía y se dirigieron al coche que las llevaría hasta el lugar donde se celebraría el enlace. Una vez en el coche, la joven comenzó a sentir una extraña sensación recorrerle todo el cuerpo, situación que no pasó desapercibida por su tía, quien al darse cuenta intentó calmarla. Luego de un breve instante, comenzó a llover muy fuerte, lo que ocasionó que el conductor tuviera dificultades mientras seguía su camino por esa carretera.
Fue al llegar a una curva que finalmente perdió el control del automóvil saliéndose de la carretera, dando como resultado un fatídico final para los 3 desafortunados que iban a bordo aquella noche. Fue años más tarde, mientras un amigo de Verónica circulaba por la misma carretera en su auto, que al llegar a la curva donde sucedió el fatal accidente, perdió la señal que estaba escuchando en la radio, y ésta comenzó a emitir extraños sonidos. El chico trató de volver a encontrar la emisora sin éxito, momento en que una helada brisa le recorrió el cuerpo, y de pronto, al fijarse en el retrovisor interior, pudo ver a una mujer sentada en la parte trasera de su coche. La mujer era Verónica, quien llevaba su vestido de novia, pero lucía un rostro completamente desfigurado. En ese momento se asustó tanto que perdió el control de su coche y resultó otra víctima fatal de aquella inesperada aparición. Se dice que a quienes viajan solos por esa carretera durante la madrugada se les aparece el espíritu de Verónica, al que solo pueden ver a través del espejo retrovisor, provocando tal miedo que siempre terminan perdiendo el control del vehículo. La tragedia de la novia de León, Guanajuato. María del Carmen se encontraba en su casa terminando los últimos detalles de su peinado. El largo velo complicaba la labor de la estilista y causaba desesperación en la joven novia de 20 años, quien constantemente miraba el reloj, pues tenía que llegar a la iglesia Templo de los Olivos, en donde su novio Alejandro Matehuala la esperaba. Faltaban pocos minutos para que iniciara la misa y era evidente que ella llegaría tarde. Su cuñado Juan Arturo tenía la tarea de llevarla sana y salva hasta la iglesia. Pero el tiempo se les vino encima, por lo que pisó el acelerador de su automóvil Chevrolet Chevy, tomando la carretera de San Francisco del Rincón a León, en el estado de Guanajuato. Delante de ellos se desplazaba un camión de mudanza, y al llegar al retorno, que se encuentra a 100 metros de la entrada de la autopista, le cerró el paso cuando pretendía retornar e impactó el auto compacto, provocando que el conductor perdiera el control. La joven María del Carmen Villanueva salió del interior del vehículo y dejó este mundo de forma instantánea al golpearse en el pavimento. Minutos después, el novio llegó al lugar y, desconsolado, solo observó cuando el cuerpo de su amada era llevado a una funeraria. Cuenta la gente que luego de estos hechos, él perdió la razón y nadie volvió a saber nada de él. Este trágico accidente ocurrido en el año 2006 ha generado múltiples leyendas en torno a la novia de León. A lo largo de los años, en la carretera que lleva a San Francisco del Rincón han ocurrido múltiples accidentes, muchos de ellos con fatales resultados. A pocos metros del lugar donde ocurrió el fatídico accidente de Mari Villanueva, se encuentran múltiples cruces que señalan el lugar donde varias personas han dejado de estar entre nosotros tras accidentarse. Los mitos en torno a muchos de estos accidentes los han relacionado con la novia de León, pues parte de la leyenda urbana señala que automovilistas han visto a una mujer que está de pie en un costado del camino, provocando que los conductores pierdan el control y terminen por accidentarse. Familiares se han encargado de desmentir los dichos al asegurar que ella descansa en paz. Pero existen testimonios de habitantes de León y San Francisco del Rincón quienes aseguran que en el transcurso de la noche la han visto a orillas de la carretera. Pareciera que tiene la mirada perdida y se mantiene de pie a un lado de una pequeña capilla instalada en una banqueta. Su vestido blanco llama la atención,
provocando la distracción de los conductores, quienes terminan por perder el control del automóvil y sobreviene el accidente. Otros aseguran que la novia se mantiene de pie y repentinamente intenta cruzar el camino y se atraviesa el paso de los conductores, quienes se descontrolan al tratar de evitar un atropellamiento. Al final, la novia desaparece. Conforme pasa el tiempo, los accidentes continúan ocurriendo en ese tramo, tal vez por la falta de precaución de los conductores, el exceso de velocidad o por la aparición de la novia de León. Un hombre, a quien vamos a llamar Ignacio, que había trabajado como taxista por un tiempo aproximado de 20 años, conocía la historia de la novia, pero se mantenía escéptico al respecto. Fue un día cuando había llevado un servicio por el rumbo de San Francisco del Rincón, mientras regresaba ya alrededor de las 3 de la mañana, que alguien le hizo la parada a la altura del puente cerca de donde ocurrió el accidente. Él se dio cuenta que se trataba de una mujer vestida de novia, así que se horrorizó y decidió no parar. Por el contrario, aceleró pasando por encima de ella. Ignacio se llenó de terror, ya que no había sentido nada al pasarle por encima. Lentamente volteó por el retrovisor, pensando que quizá este ente ya se encontraba en el asiento trasero, pero no logró ver nada. Luego de lo ocurrido, pasaron 8 días en los que él no sentía apetito, se alimentaba muy poco, además comenzó a sufrir de insomnio. El estado de Ignacio empeoró hasta que su esposa comenzó a rezarle. Luego de 3 noches de esto, la situación se calmó y eventualmente pudo dormir y comer con normalidad. Sin embargo, sintió tanto miedo que no fue capaz de volver a trabajar de noche luego de experimentar esta aparición. ¿Y tú has visto a la novia o conoces a alguien que haya tenido una experiencia cercana con ella? Deja tu experiencia en los comentarios. La mujer misteriosa. Cuenta la leyenda que un conductor circulaba tranquilamente una noche de invierno por una carretera oscura. Era una noche con un cielo cerrado. Había poca visibilidad y mucha nieve, pero pese a ello, el conductor pudo ver a una mujer con la cara desencajada y muy asustada pidiendo auxilio en el arcén. El conductor se bajó de su coche alarmado por la situación y le preguntó a la mujer qué era lo que sucedía para tratar de ayudarla. Ella le dijo que acababa de tener un accidente hacía apenas unos minutos y que su bebé estaba atrapado dentro del coche que se encontraba un poco más adelante. Entonces le indicó dónde estaba el coche y el conductor fue corriendo para tratar de socorrer al pequeño al que se escuchaba llorar a lo lejos. Cuando llegó al vehículo accidentado, vio al bebé en el asiento trasero y rompió la ventana para poder abrir la puerta y salvarlo. Una vez lo tuvo en sus brazos, se dio cuenta de que la madre ya no estaba a su lado y había desaparecido. Se fijó en el asiento delantero y pudo ver en el mismo a la mujer que minutos antes le había pedido ayuda en la carretera, pero por quien lamentablemente ya no podía hacer nada. Se dice que desde aquel día, en las noches frías y densas, se puede ver a la mujer paseando un carrito de bebé vacío por el arcén de la carretera. Y que si viajas solo con tu bebé y la miras fijamente, pierdes el control del vehículo, lo que el fantasma de la mujer aprovecha para llevarse a tu hijo y así no estar sola. El coche fantasma. La historia del coche fantasma la han experimentado varios conductores a lo largo y ancho del planeta, por lo que no existe un lugar concreto donde pueda llegar a suceder esta extraña vivencia.
Han sido muchos los conductores que, circulando por oscuras y solitarias carreteras, se han sentido perseguidos por un misterioso vehículo. Intrigados por el coche que les sigue, algunos han llegado incluso a reducir la velocidad progresivamente para permitir que se acerque a ellos, hasta que, sorprendidos, pueden observar cómo el vehículo que les persigue circula completamente vacío. Se cuenta que ha habido quienes, luego de ser rebasados por este misterioso automóvil, intrigados por lo que sus ojos acaban de ver, deciden perseguirlo para corroborar si es que en realidad lleva a un conductor al volante o, por el contrario, nadie lo conduce. Sin embargo, al llegar a la curva más próxima que se encuentra en el camino, comprueban cómo el coche desaparece. Es entonces que una fría brisa recorre súbitamente la nuca de aquellos conductores que han vivido esta experiencia. Coche poseído. Esta corta historia tiene origen en una pequeña población a las afueras de Londres. Una mujer se dirigía en su automóvil hacia la casa de sus padres para recoger a su hija pequeña, de quien ellos cuidaban durante el día mientras la mujer trabajaba en su tienda de libros. Al llegar, montó a la pequeña en el coche e inició su recorrido de vuelta a casa. Fue cuando faltaba muy poco para llegar a su destino que el coche comenzó a reducir su velocidad inexplicablemente, y aunque la conductora pisaba el acelerador a fondo, el velocímetro simple y sencillamente se mantenía a 30 kilómetros por hora. De pronto, su hija empezó a llorar, momento en el que las 4 puertas del coche comenzaron a abrirse lentamente, para después cerrarse con un fuerte golpe. Un frío intenso recorrió los cuerpos de la madre y la niña, aunque desapareció enseguida y la pequeña cesó su llanto. Después de lo sucedido, el vehículo recuperó su velocidad y siguió funcionando con total normalidad. ¿Qué te han parecido estos relatos? Deja tu comentario. Estoy ansiosa por leerte y conocer tu opinión. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte y si te gusta este contenido, regálame un like. Me despido, no sin antes agradecerte por lo más valioso que me has brindado, que es tu tiempo. Mándame tu historia al correo que se encuentra en la cajita de información. Yo a ti te mando un abrazo y te deseo dulces y escalofriantes pesadillas.